Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Luisa, pero ustedes me pueden decir Lu. En el video de hoy me vas a estar acompañando a hacer mi bullet journal del mes de marzo, y para la temática de este mes decidí inspirarme en los gatitos porque, como ya es costumbre, Notebook Therapy me ha enviado uno de sus recientes lanzamientos y de hecho está inspirado en los gatitos. La tengo aquí a la mano. Esta colección se llama Neko Café y es su segunda edición que lanzan con temática de gatitos. Les voy a estar dejando unas fotos de referencia para que puedan recordar el del año pasado, que de hecho la libreta de esa edición fue la que estuve usando para mi bullet journal del 2024. Para esta colección lanzaron 3 productos: una libreta en tamaño A5, estos stickers puffy y este kit de journal con una libreta en tamaño travel. Yo en verdad siempre te voy a recomendar este tipo de kits porque así puedes probar de todo un poco de la marca. Que por cierto, una curiosidad que a lo mejor no sabían es que en Japón hay un día para celebrar a los gatitos. Ya pasó la fecha, fue el 22 de febrero y se me hace una fecha súper linda para celebrar. Oigan, una súper mega duda: ¿ustedes son team perritos o team gatitos? Yo creo que prefiero a los gatos porque creo que tengo personalidad de uno, y no de cualquiera, sino de los gatos de color blanco, ya que se dice que los gatos blancos tienen personalidad de ser tímidos, más reservados, pero cuando están con sus amigos o familiares ya entran en confianza. Bueno, ya me estoy alargando un poquito más, pero esta planeación está inspirada en los cafés y en los gatitos. De hecho, ahorita les voy a mostrar detalladamente cada uno de los productos, pero no sin antes recordarles que en la descripción del video les voy a estar dejando toda la información, así como mis códigos de descuento para que ahorres un poco más. Y por supuesto, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subo un nuevo video. Y ahora sí, vamos a comenzar. Voy a mostrarles rápidamente los productos que voy a estar usando. Como les mencioné hace un momento, esta es una nueva colección de Notebook Therapy llamada Neko Café. El año pasado igual lanzaron el mismo set, pero ahora en vez de sellos de madera cambiaron un poco los productos, y para la colección de este 2025 decidieron incluir un pin y un memo pad. Este kit incluye una libreta en tamaño travel, que en verdad son de mis favoritas. De hecho, mi bullet journal del anterior año fue la libreta del set del anterior año y la verdad es que me gustó muchísimo. Trae un total de 4 washi tapes y uno de ellos tiene diseños de los días de la semana, que en verdad vale muchísimo la pena, y siento que Notebook Therapy debe de implementar más este tipo de washi tapes en sus sets. Más adelante los podrás ver en acción. Y finalmente tenemos los stickers 3D o efecto puffy. Este es un producto nuevo y que sin duda se lleva un 10 de 10. Trae un total de 2 stickers que se agradece muchísimo, así puedes tener uno para ver y tener de recuerdo y el otro ya lo puedes usar, o al menos así los voy a estar ocupando. Tiene varios diseños diferentes, desde el sobre de un café, las bebidas, los postres, todos tienen diseños muy lindos y tiernos. Para este mes tengo que admitir que me superé por completo. Al principio no tenía muchas expectativas porque sentía que la portada iba a ser un poco más difícil, pero la verdad es que me sorprendió lo mucho que disfruté del proceso. Fue bastante divertido hacerlo y creo que al disfrutarlo tanto no lo sentí como algo difícil ni pesado de hacer. La verdad es que estoy muy contenta con el resultado. Para la portada busqué muchísima inspiración y al final quedó este resultado. Dibujé 2 gatitos, uno con la cabeza de un pan y el otro como si fuera el chef. También dibujé algunas repisas, dejé el espacio como si fuera una mesa con el diseño de un mantel. La verdad es que esta vez sí que quería destacar varios elementos que le dan mucha vista, como la pizarra, la lámpara, las onditas de la carpa y el fondo como tipo piedra. También para la gama de colores opté por tonalidades cálidas, muchos colores cafés, naranjita, amarillo y algunos pop de color como el azul y un poco del verde. Estaré usando varios colores de los plumones de la marca Tombow y también algunos resaltadores de la marca Zebra. Estas dos marcas están siendo de mis favoritas del año, aunque tengo que admitir que los resaltadores de la marca Zebra se llevan el primer lugar, y eso que realmente no son plumones, pero yo los uso mucho para pintar en mi bullet journal. De hecho, recientemente vi que lanzaron nuevos colores, pero aún no sé dónde conseguirlos. Espero pueda comprarlos pronto porque se ve que los colores son muy bonitos, y si busco una foto se los estaré compartiendo en pantalla. Y ya sabes que mientras ves un poco del proceso me gusta ir platicando con ustedes, y que por cierto, una curiosidad que no sabían sobre mí es que soy alérgica a los animales, pero no siempre fue así. Les platico, yo en mi niñez siempre jugaba con los gatos y los perritos de la calle cuando visitábamos a mi abuela y jamás me enfermé, o al menos no que yo recuerde, pero a la edad de los 15 o 17 años a mi hermana y a mí nos dio como una tipo sarna por culpa de los gatitos callejeros que viven por mi zona. Esto es algo vergonzoso de contar, pero pues estamos en confianza. Bueno, realmente no sé cómo nos contagiamos
contagiamos porque nunca tuvimos contacto directo con ellos, pero por alguna razón no lo detectó el doctor. Y para ese tiempo nosotros teníamos un perrito y todos pensábamos que fue él el que nos contagió, pero hasta el perro estaba más sano que nosotras. Y pues bueno, a partir de ahí mi piel se volvió muy sensible y cuando paso mucho tiempo con algún perrito me empieza a picar mucho la piel. También me salen pequeñas erupciones como tipo dermatitis. Tengo que admitir que desde que me pasó eso me volví muy miedosa a los animales y no es como tal a ellos, sino el miedo al después, porque hay momentos donde mi piel me pica horrible y prefiero evitarlo, aunque siempre tengo mi crema que me recetó el doctor a la mano y lo puedo controlar. Así que bueno, esa fue mi pequeña anécdota de por qué soy alérgica a los animales, o al menos eso creo. ¿Ustedes son alérgicos a algo? Yo considero que lo mío es muy tranquilo a comparación de otras personas, ya que es solo por ratos y yo misma puedo controlarlo, pero sé que hay personas que pueden tener alergias mucho más fuertes y peligrosas. Y regresando a la portada, esta vez no quise que hubiera una página de inspiración o frase del mes, porque siendo sincera no tenía ninguno en mente, así que opté por colocar una ventana con un fondo de nubes que nos hace recordar a la portada del anterior mes. Se me hizo un detalle muy lindo. Para los detalles finales voy a estar usando los stickers Puffy para mi portada y los puse sin ningún orden en la mesita para simular que hubieran cosas en ella. También coloqué algunos stickers de la cinta de Notebook Therapy, pero en las repisas estas no tienen el efecto, así que no resaltan tanto. Y ahora que veo mejor mi portada, siento que es como el intro de un juego de cocinita en donde tienes que hacer tus propios pasteles o cafés, o tal vez hasta un juego donde tengas que servir en tu cafetería. ¿Llegaron a jugar ese tipo de juegos en su niñez? Yo recuerdo que cuando llegaba de la primaria pedía permiso a mis padres para jugar alguno de esos juegos en línea. Ay, qué tiempos, ahora me siento un poco mayor, pero la verdad es que el dibujo me lo recuerda muchísimo. ¿Ustedes qué opinan de la portada? Yo en verdad estoy encantada con el resultado, es de las mejores portadas que he hecho hasta ahora. Voy a pasar a mi siguiente hoja y a partir de aquí vamos a ir un poco más rápido, y es que como les platiqué en el video pasado, ya no estaré haciendo un calendario grande porque ya no es tan necesario para mí. Sin embargo, sí que me gusta tener uno un poco más pequeño para llevar mi registro de hábitos. Así que para el lado derecho estaré haciendo un gran marco para mi brain dump. Siempre lo digo, pero esto es un indispensable para mí. Aquí coloco todo lo que tengo en mente sin ningún orden. Es una forma de liberar la mente de todos esos pendientes y cosas que tengo para el mes. Puedo poner desde notas, tareas, eventos, citas, aunque si te ayuda puedes dividirlo por categorías para organizar mejor tus pensamientos. Para el lado derecho tracé mi calendario y dejé mi espacio para anotar pendientes y llevar el registro de mis hábitos. Esto me ayuda mucho a tenerlo más organizado sin sobrecargar la página. Para el fondo de ambas hojas hice un diseño cuadriculado en color azul y siento que hace un contraste muy bonito entre el naranja y el azul. Tiene el mismo toque divertido y colorido que la portada, o al menos eso siento. Por cierto, hace unas semanas las calles de mi ciudad estaban llenas de árboles con flores rositas que me recordaron muchísimo a los sakura de Japón. De hecho, tomé algunas fotos porque quería compartirlo con ustedes. Recuerdo que me dijeron el nombre de esos árboles, pero ahora no lo recuerdo. Si lo llego a recordar, se los estaré escribiendo para que lo sepan. El caso es que ahora me siento súper emocionada y un poco ansiosa y desesperada para que este mes pase rápido, porque en verdad ya quiero empezar con la siguiente temática de mi bullet journal, inspirada obviamente en los sakura. Siento que estoy tan llena de inspiración para el próximo mes, y si a ti también te encanta la temática de sakura como a mí, no te lo puedes perder. Estoy segura que será uno de mis meses favoritos. Finalmente decoré con algunos stickers y coloqué el memo pad en la parte de abajo de mi calendario, y así quedarían estas páginas. Voy a pasar a mi última hoja, que es la de mi planeación semanal, y para ello estaré usando esta hermosa cinta que les mencioné que trae los días de la semana. Es un diseño tan funcional y tierno a la vez. Sin embargo, quería tener dos estilos de planeación diferente, así que para la hoja izquierda estaré usando una cinta con los días de la semana y trazaré un cuadro alrededor de cada uno para delimitar el espacio de forma más ordenada. También estuve decorando con las washi tapes del set de Notebook Therapy y pegué un memo pad en el espacio que quedaba vacío. Para los otros días de la semana solo tracé una línea asegurándome de dejar el espacio adecuado entre cada uno de ellos. También en los cuadros de la hoja izquierda estuve haciendo diferentes fondos. En uno hice un diseño cuadriculado en tonos cafés, en el segundo tracé algunas líneas punteadas y en el último dibujé un pequeño borde decorativo. También utilicé los stickers individuales de la cinta, que son de mis favoritos. Me encanta cómo quedan para enmarcar los días de la semana de una manera funcional y bonita. Aprovechando la temática de las cafeterías, también les quiero recomendar mucho el té chai. De hecho, se ha convertido en una de mis bebidas favoritas, especialmente cuando es el chai latte con un toque de vainilla, aunque a veces puede ser un poco fuerte. Realmente me encanta su sabor tan único. Por ahora prefiero el té chai latte al matcha. Yo solo lo he probado una vez en su versión latte y no me convenció mucho, pero creo que tal vez debería
debería de darle otra oportunidad y probar de diferentes marcas hasta encontrar el ideal. Por algo el matcha es bastante popular. Finalmente agregué algunos doodles pequeños en las páginas, escribí los días de la semana y anoté el título del mes, y eso sería todo para mi primera semana del mes de marzo. Este es el resultado final de mi bullet journal del mes de marzo. Estoy súper feliz y emocionada con el resultado. La temática de este mes fue justo lo que necesitaba para sentirme nuevamente inspirada. Además que la colección de Notebook Therapy fue pieza clave para crear la hermosa portada. Siento que este mes está lleno de muchos detallitos que le dan mucha vida y vista, y eso me hace sentir muy satisfecha con la planeación. Sin duda alguna el resultado final superó mis expectativas y me encantó usar esta gama de colores suaves y cálidos que le dan una vibra relajante y acogedora. Además que los pequeños toques de gatitos me hicieron disfrutar muchísimo más el proceso creativo. Recuerda que en la descripción del video te estaré compartiendo los links de todos los productos que usé, así como mis códigos de descuento. Eso sería todo por el video de hoy. Muchas gracias por acompañarme en un nuevo video en el canal. No olvides comentarme qué te pareció, suscribirte, darle like si te gustó y nos vemos para la próxima.